a ti te pasa cuando estás en tu casa, te levantas Aquí comienza Que Chucha, el podcast de dos profes hablando de la actualidad de Chile. No tengo IFE, nunca coticé. Seguramente a ti te pasa cuando estás en tu casa, te levantas Aquí comienza Que Chucha, el podcast de dos profes hablando de la actualidad de Chile. No tengo IFE, nunca coticé. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en un segundo capítulo de nuestro podcast, Que Chucha. Recuerden, es Que Chucha, ¿no? Que Xuxa. Así como dice la Kenita Larraín, para que suene bien. Estamos acá con Verónica Pardo, mi compañera. Yo soy Pablo Martínez. Vero. No, de nuevo, no soy compañera de nadie. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Grabando acá desde la sala de profe, así que probablemente tengamos algunas interrupciones. ¿Te gustó la canción de la Kenita o no? No, es horrible la canción de la Kenita. ¿Ya? De hecho, claro, ahí me hicieron algunos comentarios algunos amigos de que efectivamente Sí. hay una especie así como de sentimientos encontrados, porque la canción se entiende como muy acertada, tremendamente acertada. Sí, de hecho, ¿ya? Igual que el título del podcast, claro. claro. Pero la canción es mala, pero a ver, es mala porque está hecha para ser mala. Ya, justamente esa es la idea. Está hecha para ser mala, junto con un video que es horripilante. El video es aún peor. Es aún peor de lo que ustedes se imaginan. Pero Sí. ya creo que vieron el talante, como de qué podría ser el video a la Julia Contador bailando sexy. Claro, Eso es sexy, es como verdad. Y a Fernando Larraín, ¿cierto? Fernando Larraín. Fernando Increíble. Larraín también ahí como su partner. No, bien. La verdad es que, claro, una canción de muy mal gusto. El video también es verdad. Sin embargo, cumple con reflejar una sensación. Y que la tenemos todo el día, todo el tiempo, todas las semanas, que la vivimos todas las veces en que nos desconcertamos. Y que parte septiembre precisamente con un Que Chucha. Pero primero que todo, me gustaría agradecer a todas las personas que nos escucharon y que nos dan sus sugerencias y que nos dan sus comentarios para que nuestro podcast sea cada vez mejor. Así es. Juan, muchas gracias. Gracias, Ya. Juan. Sí, que Juanito del compañero. Es Juanito, Ya, ok. pues, ya. Sí, bueno, está bien ahí. Saludos también a algunas Saludos a todos. personas, Luchito, a todas las Algo personas a Álvaro, a que Ana no, Mati. exacto, que nos hacen comentarios respecto a esto, porque la idea es tratar efectivamente de volver un poquito más ameno también este tremendo desconcierto que sentimos todo el tiempo, que tiene mucho también de descontento, de angustia, ¿ya? En el fondo es tratar de reírse en medio de la desesperación. Yo creo que es la única forma en que podemos resistir. Nos riamos un poco, así como ríe. Claro, exactamente. Y a propósito de risas, Ya. bueno, fui a ver La Memoria Infinita. Ya. Eso es para el otro segmento, pero sí, vamos a hablar de la última película de Maite Alberdi, que nos llamó muchísimo la atención. Nos gustaría que pudiéramos como comentarlas con ustedes, porque se nos hace como mucho sentido a la situación que estamos viviendo ahora. Pero yo te quiero invitar en realidad, Pablo, a que me cuentes cómo empezó tu septiembre. Septiembre, el mes del tiquitiquití. Estamos esperando nuestras vacaciones, el baile familiar y obviamente la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Exactamente. Bueno, vamos para allá. Lo primero en realidad que uno ve a nivel de redes sociales, las conversaciones típicas de septiembre que se van reciclando, quizás no tienen que ver tan directamente con lo de los 50 años, pero sí. Por ejemplo, ¿pongo o no pongo la bandera? Oh, ¿Ya? pero es que en algunos lugares, por ejemplo en mi pueblo, es una multa. En tu pueblo, ¿ya? En mi pueblo es una multa. Mi pueblo es un poco facho igual. Poner la bandera antes. No, si uno pone la bandera en septiembre, apenas empieza, uno es facho. Eso es lo que se dice. Sí, de hecho tú tienes que poner la bandera después del 11 para no ser facho. Ah, de acuerdo. ¿Ya? Pero si no pones la bandera después del 11, tienen los carabineros y te pasan una multa. O sea, en este momento yo no tengo puesta la bandera, si van los carabineros... Ya, a mí en mi pueblo no pasa nada. Después Ya. del 11, si no tengo la bandera, es una multa. Después del 11 de Después septiembre. del 11, pero si yo la pongo antes, soy facho. Ya, pero ahí no te van a poner multa por eso. porque- Evidentemente, bueno, deberían. Ya, claro. Pero no me pondrían una multa por eso, pero claramente todos tenemos como casi identificado a la gente que es como de derecha porque pone la bandera antes del 11. Ya, de acuerdo. Y una gran bandera, me imagino. Y una ¿Cierto? bandera así flameante, muy roja. Ya, bacán. No, en la casa tenemos una bandera flight, pero flight. La mía está muy destendida. Ya, mira, me imagino. Como si le hubiera llegado mucho sol. Muy destendida. Sí, es verdad. Bueno, esas son las conversaciones que nos introducen de cierta manera este septiembre y el tema de los 50 años, claro. La verdad es que
en el episodio anterior aludí a este tema de Navellán, el apellido de esta diputada, no recuerdo su nombre. ¿La diputada mapuche rubia? Exactamente, Ya. sí, que hace alusión a esto de que en realidad no hubo una violación sistemática de los derechos humanos desde los abusos sexuales, ¿cierto? Y también existen, y ahí apelamos un poco a este centro de tortura, ¿cierto? Actualmente Sí. ya es una casa de memoria actualmente o la están preparando para aquello, ¿no? Ya, el presidente Boric, Gabriel Boric, el día domingo... Qué respetuosa suenas, Verónica Pardo. Gabriel Boric estuvo en Mesa Central el día domingo conversando con Iván Valenzuela y ahí anunció de que se iba a expropiar la casa que está en Irán 3047 en la Villa de Macul, donde había estado el centro de tortura sexual, porque en realidad se llevaba a mucha gente, se le llamaba la venta sexy y también se le llamaba la discoteca, porque había música alta, hasta altas horas de la noche, muy fuerte para poder tapar los sonidos de la tortura que existían. Exactamente. Bueno, hay una referencia también desde el cine actualmente en esta película chilena que está hecha por Stop Motion. La Bestia, el cortometraje. La Bestia, que está basada en esta experiencia de esta torturadora de origen alemán. Sí. Hubo violaciones, hubo protocolos, estoy hablando en términos sexuales, claro, hubo protocolos para poder ejercer violencia sexual, ¿ya? Y no solamente de seres humanos, sino que también con animales. Se llama Ingrid Odelrock, ahí está, me Ya, acordé. perfecto. Bueno, la Ingrid, La vamos a Ingrid. decir, esta bestia, ¿no? Como me imagino que la película un poco alude a eso y a los perros, ¿no? Entonces, claro, parte un poco así mi mes de septiembre, entendiendo que hay negacionismo y entendiendo también que me siento como impelido a comprender por qué es y cómo se puede vivir una vida como de frente a una realidad, pero desconociendo una realidad, ¿ya? Y esas son como las preguntas. Yo actualmente, en septiembre, siempre estoy muy motivado. Ya, por ejemplo, para mí septiembre partió súper distinto porque se murió Teller. Ya, sí. Se murió Teller. Guillermo Teller. Ya, Guillermo Teller, el presidente del Partido Comunista. Ujú. ¿Y qué parecía la Unión Soviética? Su entierro. Cantaba la Internacional, ya, que eso para mí Sí. fue igual muy impactante porque era muy soviético, militante. Está la guardia de honor, que también... Claro, sí. las guardias de honor, que esas cosas yo en general las encontré un poco peculiar. Conversando con un comunista me contó que después de la muerte de Teller subió en la militancia. Mucha gente se quiso inscribir en el Ah, partido, claro, por supuesto. ¿ya? Que ahí es donde viene la pregunta, ¿es porque está de moda? ¿Por qué? Pero lo que más me llamó la atención y quería como refrescarte que existe una programación con respecto a la conmemoración del golpe de Estado. Una programación estatal, que de hecho el presidente Boric la presentó en esta entrevista que tuvo el domingo, Ujú. que se llama Democracia es Memoria y Futuro. De hecho, tengan un sitio web, www.50.cl, donde hay varias actividades y varios como acuerdos que va a firmar el presidente que han traído coletazos. Por supuesto. Por ejemplo, la invitación al Plan Nacional de Búsqueda de la Verdad y Justicia, donde la derecha se restó. Sí, en realidad. Por ejemplo. Sí. También el mismo día 4. Ayer fue un día súper como cabalístico, no puedo decir la palabra. ¿Cabalístico? Sí. ¿En qué por decirlo sentido? así. Tenemos que es el día donde se eligió a Allende presidente. ¿Ya? Ah, Es el día del rechazo. Ok. Ganó el rechazo, que eso fue la fecha que no nos pudimos acordar la otra vez. exacto. Es la fecha donde votaron por primera vez las mujeres en una presidencial. Ah, wow. Para Jorge Tenemos Alessandro, como- imagino. Sí, nosotros Ya. tenemos como fechas muy emblemáticas. Arturo Los Alessandro. 11 y los 4 de septiembre y los 5 de octubre son los que más se repiten dentro de nuestra historia nacional. Ya, interesante. Y es más, lo que más me llama la atención es que mientras el Partido Comunista estaba a las 12 del día frente a la estatua de Allende en la Plaza de la Constitución, obviamente recordando el triunfo Claro. de la OP, dentro de Chile, ¿vamos Chile? ¿Cómo se Sí, llama? Chile vamos Chile, Alianza por Chile. Alianza por Chile, bueno, No sé. RN, Bópoli, toda esta Claro. gente, Macaya, estaba celebrando el triunfo un año del triunfo del rechazo, Wow. ¿ya? Entonces ahí es donde yo digo, como que me siento que estoy casi como en una realidad paralela, Sí. al unísono, en el mismo lugar, en el mismo país, pero es casi como si tenemos lenguajes como de campos semánticos distintos. Absolutamente. Son dos realidades en el fondo, pero ambas aluden de cierta manera también a un recuerdo, ¿no? Aún recuerdos. Lo del rechazo está fresco, efectivamente, pero también es como de tratar de instalar un hito que debamos recordar y con, bueno, algunos lo recordaremos con tristeza, el tema del rechazo, y otros pretenden recordarlo con alegría
permite también arrebatarle, por decirlo así, entre comillas, a la izquierda, también una conmemoración. Eso es extraño, como jugar al empate, por Exacto. decirlo así. Sí. Me pasa algo y a ti te pasa una cosa y a ti te pasa la otra. Ujú. Bueno, para poder contarles un poco también es que este programa de gobierno tiene, junto con eso, invitaciones a los diferentes expresidentes que han ido a la moneda. Claro. Ayer por eso salió el meme de Boric haciendo ¡oh! ¡Puta la weá! como me estáis weando. Es porque había ido Piñera de nuevo, ya no lo habían invitado. Le tocaba a Bachelet, pero él se coló. Con el edecán. mentira. Se hubiera enojado igual, yo creo, porque es incómodo. Probablemente, pero no sé si lo habrán visto, pero fue muy gracioso. Le hemos creado un montón de subtítulos Sí. a esa situación. Ujú. Pero además hay una placa que se va a instalar en el cuartel que está bajo el subterráneo de la moneda, el SICAR, cuartel número 1 de los carabineros. Y junto con eso, además va a haber una campaña de pública, que bueno, acuérdate del futuro, democracia siempre, y también otra invitación a los parlamentarios a legislar sobre la democracia. De De hecho, acuerdo. ayer salió Camila Vallejos dando una especie de explicación a lo que dijo el presidente, Ya, porque típico. nuevamente la derecha se quería restar al respecto de esta legislación y le parecía como súper insólito que la derecha no quisiera hablar sobre democracia siempre. Sí. La democracia es siempre la opción. Claro. La excusa es que no quieren enaltecer la figura de Salvador Allende. Cuando Exacto. en realidad, en ningún caso, ese es un punto de la actividad en el fondo, ¿no? Así que, claro, es una cuestión por lo demás curiosa. Pero finalmente, todo se resume en el concepto de memoria nuevamente. Siempre estamos aludiendo un poco a un pasado. Algunos quieren decir, no, sigamos adelante, pero también de un modo u otro tiene una lectura del pasado. No sé si te parece pasar o falta algún dato o No, pasar simplemente que me gustaría como recomendarles entre todas las actividades, la cartera de actividades que hay de diferentes tipos de sitios de memoria, recitales. Aprovechen el día domingo 10, que en la explanada del Estadio Nacional se va a presentar la obra Primavera con una esquina rota del Teatro Ictus, donde actúa Roberto Poblete, Marina de Bocelli, está Daniel Muñoz. Es una interpretación de la obra de Benedetti y es precisamente la obra que está interpretando Parada, Ya, mientras le avisaban que su hijo había sido encontrado degollado. Y exactamente. la función siguió. Así que de verdad creo que es un momento súper emocionante. Yo la vi en el teatro, pero esto va a ser al aire libre, gratis, el día domingo 10 a las 6 de la tarde, ¿Dónde? en el Estadio Nacional. Perfecto. Bueno, los vamos a dejar con ¿qué canción? Con una buena canción de Metallica. Yo no soy un metalero, en absoluto. Ya, Metallica, ¿qué pasó? Metallica, sí. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste Bueno, en la cabeza? Hay una canción que me gusta, no tampoco así me gusta mucho, ya, pero es una canción que alude un poco a la memoria, es una memoria que permanece, pese a todo, absolutamente todo, ya, y esto no tiene efectivamente color político, la memoria siempre va a estar ahí de un modo u otro. Y lo dejaríamos entonces con The Memory Remains de Metallica. Fortune, fame, mirror vein, gone insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave, another star denies the grave. See the nowhere crowd, crowded nowhere cheers of honor.
Bueno, regresamos después de una canción de Metallica. ¡Qué increíble! Creo que nunca habíamos escuchado una canción así en ninguno de nuestros programas anteriores. Así como tan rockera. Claro, de hecho lo más rockero era yo con los Beatles, entonces somos... Pink Floyd también, entiendo. Ah, tienes razón, ya. Mira, Pablo, te quería invitar, en realidad, a que, como tú, viste La memoria infinita de Maite Alberdi. Dime primero si la viste o no la viste. Sí, vi el documental. Ya. Segundo, ¿podemos desclasificarlo frente a nuestros auditores? Porque claramente lo que vamos a hablar puede ser un spoiler. No, la idea no es llegar finalmente a hacer... O sea, hay un final, como en todos los documentales y películas, evidentemente, pero no tiene caso así como decir tanto respecto a... Y así termina la película. Ahora... Bueno, todo el mundo sabe cómo termina la película, obvio, si salió en las noticias. Sí, pues evidente. Perdón, se murió. Bueno, no sé si deberías haberlo dicho, Vero. Ya, bueno, hiciste el spoiler igual. Ya. Hay gente que no conoce necesariamente la vida de Augusto Góngora, pero sí, pues es verdad. Pero nada, dale, si finalmente se entiende que es una situación catastrófica, la que se refleja, la que se vive en la película, y se intenta de un modo u otro hacer otra lectura. Ahora, yo te preguntaría a ti una cosa obvia en el fondo. Ya, yo lloré en un momento de la película. ¿Tú lloraste en algún momento de la película? ¿O hubo algún momento en que no lloraste? Fue horroroso. Porque en realidad yo no soy muy buena para llorar, pero en las películas yo me suelto mucho y como que me dejo llevar por la emoción. Pero el cine completo estaba llorando. La tipa del lado me pasó con Ford, ¿cachai? Así, era como, y el tipo del lado, todo el mundo salió con los ojos hinchados. No estaban con popcorn, sino que estaban con pañuelitos desechables. Ya como la nova, iba por todo, y como que rodaba la nova por los asientos. Yeah. Pero la verdad que fue muy emocionante, sí lloré, me dio mucha pena. Pero te voy a contar por qué me llamaba tanto la atención verla. Además de que era famoso, que le ganó a Barbie y Oppenheimer, que eso me llamó mucho la atención. Las dos las viste, de hecho. Vi ambas, son unas películas con un tremendo presupuesto. Y esta película que es 2 personas, una cámara handicap, tiene una cámara de mano, y eso es todo, le ha ganado a películas que han gastado millones y millones. Pero eso pasa acá en Chile, ¿no? Y hay una razón. Sí, según yo. Ya. A mí me interesaba verla porque quería contar que para mí Augusto Góngora es una persona especial. Sí. ¿Ya? Este tipo es uno de los periodistas que trabajó en dictadura. Escribió un libro llamado Chile, la memoria prohibida. Yo lo ocupé mucho cuando hice mi tesis en historia en la Chile. Pero además es uno de los reporteros de Teleanálisis, que fue como la fuente de información alternativa que existía a la dictadura durante el periodo más álgido, sobre todo las protestas y cuando empezaron las agrupaciones a pedir dónde estaban sus deudos. ¿Ya? Y él cubrió muchísimas noticias junto a Fernando Paulsen. Pero luego que llegó la democracia, él empezó a trabajar en el canal público, que es, para que ustedes sepan, chiquillos, el canal público es TVN. Ahora no lo parece, pero fue un canal público muy importante, ya tenía financiamiento del Estado. Y él fue uno de los promotores culturales del canal público y tenía bajo su cargo 2 programas que a mí me marcaron la adolescencia completa, que es El Show de los Libros, con Antonio Skármeta, que es un escritor, y después venía Cine y Video, día jueves, de las 10 hasta las 11:30, donde mis papás me dejaban trasnochar para poder verlo. Exacto, ¿ya? Por el programa que estabas viendo, por lo demás, o los programas. Evidentemente, de hecho mi mamá además era como con pinzas, pero ¿por qué no traigo a colación a Augusto Góngora y estos 2 programas? En general a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, pero probablemente yo no sabría tanto, ni no hubiera explorado tanto, si no hubiera sido por estos programas, que eran como una ventana al mundo cultural, al mundo de los actores, citaban a muchas referencias bibliográficas, entrevistaron a muchas personas, a mucha música, muchos músicos fueron entrevistados y que ellos daban sus propias referencias musicales y uno como que seguía en cierta forma como investigando, y así me formé como con mi capital cultural, con lo que a mí me gustaba, pude discernir, pude conocer, gracias a este tipo de programas. Yo valoré muchísimo. Claro. ¿Viste, Televideo?
y el show de Cine los libros. video. ¿Cine video? Cine y video. Y el show de los Y libros. el show de los libros. O sea, Viva el lunes, ¿también lo veías de No. repente? No, no lo veo, la verdad. Ni Morandé con compañía, ni nada de esas cosas. Sobre todo en el periodo de formación de adolescencia, de gustos, de identidad, que va como desde los 12 en adelante. Ya cuando uno busca Wow. como ser, ¿cachai? ¿Qué soy yo? Qué buena edad. Es una oposición a los papás. Claro. Yo encontré esta ventana al mundo cultural, Sí, al por mundo de supuesto. los libros, al mundo de la música y al mundo del cine. No, y te pusiste a estudiar historia después de salir del colegio. Evidentemente. O sea, claramente el influjo ahí de Góngora. Para Es- mí fue alguien importante. Después Sí. cuando hice la tesis y tuve que ir a recopilarlo, este análisis, conocerlo fue súper importante para mí, me sentí muy honrada. El tipo era un tipo bacán, muy sencillo, muy amable, muy chucheta, eso sí, decía Sí. muchos garabatos. El documental ¿ya? se puede ver Sí, también. era muy chucheta, pero un tipo muy, muy agradable. Pero para mí quería como traerlo a colación, hacer una Sí. semblanza de él, Por supuesto. porque para mí fue en la adolescencia una ventana al mundo. Sí. Y creo que eso ha sido algo que ha marcado mi identidad, mi forma de ser. Bueno, de hecho, el título La memoria infinita es un título que involucra ciertas ironías también. Una, el hecho de que el concepto de lo que es la memoria, ya para Augusto Góngora, tal como lo acaba de exponer Vero, ¿cierto?, es tremendamente importante. Sin embargo, esto se refleja en un momento de la vida de Augusto Góngora donde él efectivamente está perdiéndolo todo. Todo el mundo, todas sus reminiscencias, o remisiones temporales, por decirlo así, Góngora la está perdiendo paulatinamente, se le está cayendo efectivamente a pedazos, ¿ya? Y al mismo tiempo, el concepto de la memoria infinita en el contexto de septiembre, ¿cierto? Tiempo, no sé si fue lanzada a fines de agosto o principios de septiembre, pero es lanzada, ¿cierto?, a puertas de este mes, donde justamente se están jugando estas tensiones entre la necesidad de recordar de una manera o de otra, finalmente, ¿ya? Y la necesidad de hacer frente también a la censura. Y yo creo que Góngora efectivamente trabajó e hizo su carrera casi todo el tiempo, justamente desde la censura. Sí, de hecho me llama la atención, bueno, fue lanzado el 25 de agosto, Ya. ¿ya? A puertas de este septiembre que Ujú. estaba tan conmemorado. Pero lo que más me llamó la atención, para que todos sepan, Augusto Góngora, bueno, es periodista chileno, sufrió de Alzheimer, ¿ya? Es la pareja, esposo de Paulina Urrutia, también una actriz bien connotada durante los 80-90, fue ministra de Cultura durante el segundo gobierno de Bachelet, pero lo que me llama la atención es que, así cuando lo muestran, él es un intelectual, es Sí. un periodista, se ha dedicado toda su vida a recopilar pruebas, ¿ya? A preservar lo que debe ser preservado durante una dictadura, los datos, las entrevistas, las caras, las personas, los nombres. Y eso es precisamente lo que se le va deshilachando durante este periodo de enfermedad, que es el Alzheimer. Pero lo más curioso y tremendamente destacable, y así como lo señala Paulina Urrutia, es que él también es quien consciente en el proceso donde está, también plenamente consciente. Ya esto le comienza el 2014, si no me equivoco, ahí recibe el diagnóstico. O sea, deciden efectivamente documentar este proceso. O sea, una persona tremendamente valiente, pero al mismo tiempo consecuente. O sea, hasta el final, incluso con su propia vida, ¿cierto? Con esta jubilación anticipada en el fondo Claro. que tuvo que vivir Augusto Góngora, él quiso documentar este proceso. Así que es tremendamente valioso en múltiples aspectos. ¿Mm? Entonces, cuando uno ve la película, o sea, o el documental, él tiene varios episodios donde sufre, por ejemplo, estas alucinaciones, donde se olvida de cómo decir las cosas, se olvida de sus amigos, tiene mucho temor a que se le roben sus libros, que es su producción intelectual, ¿ya? La realidad que se le está desintegrando es precisamente su realidad intelectual, toda Exacto. su obra que había hecho durante su carrera como periodista, como autor, como escritor. Y lo Así único es. que lo mantiene como unido a la tierra o unido a la realidad en sí es el vínculo de afecto que tiene con su señora. Así es. Que lo que más maravilloso es que no se acuerda de su señora. Claro, lo olvida constantemente. Y ella permanentemente le tiene que contar que es la señora, que se conocen hace 20 años, que se llama tanto. Y lo que más me asombraba es que a él le sigue gustando, entonces se pone súper contento todos No, los días. se enamoraba ¿cachai? todo el Así como, tiempo. ¡oh, qué bacán! Eres mi mujer, ¿cachai? Como que nos casamos, Sí, qué rico. el rostro, la expresión y la voz de Paulina Urrutia, en el documental al menos se puede percibir un poco esa fuerza, como esa ternura especial de la voz, como una fragilidad de la voz de Paulina Urrutia, una suerte así como de algo que te enternece, ¿ya?
en el momento de aproximarse, acercarse a él. Entonces, efectivamente, yo creo que ella, enamorada de él, ¿cierto? Amándolo y conociéndole, entendía cuál era la manera en que él pudiera salir un poco del trauma de no acordarse. Estoy acostado acá y estoy viendo una mujer y no tengo idea quién es. O sea, hola, soy Augusto Góngora. ¿Quién eres tú? Sí, pero lo que más me gustaba es que a pesar de que no se acordaba de ella, que sería como el mensaje de Interstellar, la película de Nolan, perduraba el amor en el tiempo, el sentimiento, ¿ya? Sí. Porque puede que no se haya acordado de la forma en que era su amor, pero se acordaba del fondo. Hay un fondo ahí que persiste. Que persiste. Entonces, para él era casi una novedad constante encontrarse de que sí está bonito esta mujer que encontraba tan bonita, que encontraba tan simpática, que encontraba tan tentadora, porque le daba besos, quería conversar con ella. Y cuando se daba cuenta de que era su pareja, era como, ¡guau, qué bacán! Se ponía muy contento. Maravilloso. Aquí eso lo encontré precioso. uno podría aquí identificar una suerte de quechucha positivo, ¿ah? En el sentido de, pareciera ser que tu hipótesis es que la memoria no es una cuestión cognitiva. O sea, por ejemplo, y si yo lo traslado a nuestro país, que este país vivió una especie de enfermo de estrés postraumático. Ya tuvo una experiencia traumática durante 20 años donde fue sometido a altos niveles de violencia, altos niveles de enajenación, altos niveles de censura, de no saber dónde estaba, y de golpe a porrazo le dicen, ya, se acabó, estamos en democracia, ¡paf! Tienes que vivir libre, que hace mucho tiempo ya no lo había hecho. Exacto. ¿Ya? No lo había desaprendido. Y junto con eso, te entregan un montón de datos, informes, el informe Valech, el informe de Rating, donde sí existe lo que tú estuviste viviendo durante todo ese tiempo, pero como ya estamos en democracia, toma los datos, báncatelos y empieza a vivir bien. Exacto. Es un poquito violento todo eso, finalmente. Exactamente. Básicamente es como, está todo ok. Ya estamos en democracia, estamos reconociendo los crímenes, aquí están todos los datos, aquí está la piedra con todos los nombres en el cementerio general. Ahora, olvídate. Sí, ahora vivamos el futuro. Lancémonos al futuro. Y todas esas heridas de la emoción, el no ver a tu familia, el haber estado confinado, el no haber podido hablar las cosas, el haber perdido personas, son heridas que quedaron dentro de nuestra carne rasgada, pero tapada por esta cubierta de democracia. El problema es que se vuelven a abrir. Y se vuelven a abrir cuando personas que no viven democráticamente, de hecho, comienzan a relativizar los hechos, o la lógica transaccional que señalabas tú de Moreira, de que, bueno, que se revelen ciertos secretos de las Fuerzas Armadas, pero que le den beneficios carcelarios, una cuestión tremendamente paradójica. Cuando eso sucede, cuando se desconocen violaciones, por ejemplo, a los derechos humanos de toda índole, las heridas se vuelven a abrir. Entonces, finalmente, acá, claro, hay un importante componente emotivo. Y por eso nosotros estamos constantemente en esta sesión de desconcierto, en este que chucha todo el tiempo, donde uno dice, pucha, parece que no se aprendió nada. Carajo. Es que, por ejemplo, yo pensaba que todavía es imposible que nosotros nos reparemos porque sigue habiendo como esta negación, por ejemplo. Es súper violento que a este enfermo terminal permanentemente le estén echando sal en la herida. Claro. No pasó eso, es mentira. Se fueron a otro país, andan de juerga, claro. Siendo que existen las pruebas reales, como hablábamos la otra vez, la materialidad de la memoria. Claro. Entonces, permanentemente es algo que se encona a esta herida. Es verdad. Oye, mi cabeza está llena de frivolidades. Me acuerdo de los hermanos sin dolor. Nada que ver, así como súper de mal gusto, pero en el fondo es decir, a ellos sí les dolía, ¿ya? Exacto. Pero están todo el tiempo, no, pero no hay dolor. Pero no hay dolor. Es como Chile. Exacto. Es Es como justamente Chile. eso. Es una metáfora de lo que es Chile. O sea, pasaron estas cosas, pero oye, mira hacia adelante, no te quedes pegado ahí. Ya, Hay perdona. cartas que piden que por favor cerremos el proceso. Ya, Exacto. onda, basta. No Exactamente. démosle más vuelta, para que va a ser una conmemoración. De este intelectual, entre comillas, Christian Barken, por Claro. ejemplo, ¿cierto? Oye, ¿para qué vamos a hacer una conmemoración? Que eso también es otra de las preguntas. ¿Para qué conmemorar, no sé, septiembre a los 50 años de Ad Portas? Porque dicen que eso es abrir heridas. Exactamente. No lo entienden cómo No lo sanearlas, ¿no? Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte, Pablo, es como, ¿cómo podría sanar este enfermo postraumático? ¿Cómo finalmente podría reparar este estrés postraumático? No le sirve la racionalidad porque los datos están ahí, pero nos sirven para reparar, Es verdad. para cerrar. Es verdad. Lo mejor de ser profesor de filosofía es que uno no responde las preguntas, ¿ya? Entonces, es porque es demasiado compleja la pregunta y la idea, claro, es que nos quedemos un poco con esta invitación. Sin embargo, si la hipótesis es que la memoria no es solo cognitiva, sino que también es emotiva, claramente, al parecer en Chile, tenemos que tener un trabajo fuertemente emotivo
con las personas. Al parecer tiene que salirnos como todo lo fraterno, pero esa fraternidad no es una fraternidad, ¿cómo decirlo?, permisiva. Es una fraternidad implacable. En el fondo es ser más humanos y poder decir más, poder expresar más, permitirnos humanizarnos en ese sentido, ¿ya? Y tratar de vivir todo el tiempo esto desde la mera beligerancia, porque esto genera beligerancia, genera rabia, es entendible que genere rabia. Pero la idea es seguir señalando aquello que a uno le pasa, aquello que uno sufre. Entonces, para seguir, te voy a dejar la invitación con una canción de Nano Stern que se llama La puta esperanza. Creo que es como muy atingente a lo que estábamos conversando. Finalmente, yo creo que Chile podría tener una especie de bálsamo de emoción cuando nosotros nos empezamos a tratar con cariño, con afecto, con empatía, como acabas de mencionar tú, ponerse en el lugar del otro, a pesar de que no estuviste en esa orilla, sería ya uno de los primeros pasos que podríamos empezar a hacer. Absolutamente. Nos escuchamos en un ratito. De música sale una danza que me envuelve de a poco y me da la esperanza de que vuelvan tus manos a darme calor y se lleven un rato el inmenso dolor. Caja de música sale una danza que me envuelve de a poco y me da la esperanza de que cantemos juntos la misma canción y que partamos lejos en el mismo avión. Esperanza, la puta esperanza. Todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni danzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me claves más hondo tu lanza. Ándate antes que todo comience otra vez. Que me engaño con mi propio canto. ¿No será que tu danza se esconde en el llanto? ¿No será que me invento una falsa verdad solo para escaparme de la soledad? Esperanza, la puta esperanza. Todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni avanzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me claves más hondo tu lanza. Ándate antes que todo comience otra vez. Oh, 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 oh.
esta esperanza. Todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar danza. Esperanza, mi amada esperanza, no me claves más hondo tu lanza. Ándate antes que todo comience otra vez. Hemos vuelto. Regresamos. Hemos volvido. Hemos volvido luego de Nano Stern. Nano Stern ha venido al colegio, ¿cierto? Sí, ha venido al colegio 1 o 2 veces. ¿Y tuvo un fans? ¿Y tuvo un fan club acá? La verdad es que fue una locura. Era como ver esos videos de los Beatles. Ya cuando sale arrancando y hay mucha gente corriendo. Pero acá eran niños y niñas de cuarto, quinto, sexto básico, de veras, eran los más chiquititos, que lo persiguieron. Nano, te amamos. Claro, tuvo que arrancar hasta la biblioteca, ahí se metió y ahí los niños ahí firmando sus cuadernos, todos con sus cuadernos. Él es muy amoroso. Sí, fue la verdad muy, muy lindo, efectivamente una persona bastante amorosa. Acá los chicos en la fiesta familiar bailan el carnavalito del siempre. ¡Ah, qué hermoso! Ya, es una canción maravillosa para bailar en septiembre, de hecho. Y sí, pues, vino Nano, que también está muy vinculado, de hecho, a las temáticas que estamos abordando. Exacto. Por lo mismo me quería compartir esta canción contigo, que me imagino que también te gusta. Sí. Bueno, para seguir con el tema, que nosotros va a ir cerrando La Memoria Infinita, ¿la recomendarías a nuestros auditores? Absolutamente. Ahora, ¿lleva confort o no lleva confort? Sí, no, claro, no hay que llevar papel higiénico, confort, qué sé yo, no sé, su pañuelo desechable. Ahora, si estás esperando que un auto explote en los aires o que salga volando y caiga intacto sobre un puente. O que de repente a Augusto Góngora se transforme en superhéroe y se le pase todo. Exactamente, ya, o que no sé, pues que Paulina Urrutia esté despampanante o cosas por el estilo. No, todo, no es tu película. Claro, no sería tu película, efectivamente, y cuando eres crítico o crítica de las películas porque son lentas, ya, no me gustó Roma porque es súper lenta, entonces no recomendaría ir a verla. Yo creo que ahí efectivamente sería plata perdida. Sin embargo, incluso en esos casos sí, es una oportunidad para humanizarse también, para intentar entender. Hay muchas personas que han sufrido esto, no desde el componente de la memoria histórica, claro, sino desde el componente del Alzheimer, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Y cuando se vive así, yo siento que también es tremendamente recomendable. En ese sentido, la memoria infinita tiene otra universalidad también. O sea, tiene la que todas las personas pueden empatizar con enfermos terminales, que básicamente se van despidiendo de los seres queridos. Todos pueden empatizar también con un ser querido que se siente olvidado por alguien amado. Claro. ¿Ya? Pero trajimos a colación a Augusto Góngora y este documental porque creemos que podemos hacer una analogía bastante certera con el Chile que estamos viviendo. Absolutamente. ¿Ya? Que tiene en cierta forma, tiene dos realidades. Una que se disgrega y otra que lo mantiene firme, en realidad, que es como la memoria del amor. Exacto. ¿Ya? Que yo pienso que en cierta forma, tanto Augusto Góngora tiene que haber amado mucho su país para haberse arriesgado 1.000.000 de veces, haber puesto en peligro a su familia, haber ido a cubrir protestas en plena dictadura. Claramente tiene que haber querido dar para este país para poder preservar su memoria, haberse arriesgado tanto, poder preservar la memoria de esos 20 años que fueron una censura casi completa. Sí, no quería hacer este spoiler respecto a lo último que estás diciendo, pero asociado al amor de Góngora, cuando Paulino Urrutia le pregunta en algún momento si acaso a él le gusta vivir, le gusta la vida, y él dice sí, y todo lo asocia a las amistades, juntarme con amigos, preguntarle cómo están, qué han hecho, en qué está, y era como eso, ¿no? Sí. Esa cotidianidad, ¿cierto? Esa vulgaridad de la conversación entre amigos que no se ven, ¿cierto?
Y por otro lado, en otro momento, ya de angustia le pregunta si acaso le gusta la vida o quiere seguir viviendo, y él dice no. ¿Ya? Y son dos momentos diferentes, claramente. En uno está tremendamente alegre, en otro no. Sí. Cuando se recuerda de su memoria del amor, de la amistad, sí quiere vivir. Sí, ¿Cachai? justamente. Creo que es precisamente lo que tenemos que nosotros empezar a acentuar, a revivir en nuestro país, como la memoria del amor. Somos igual una sociedad, por muchas diferencias que tengamos. Sí. Sí, no, es verdad. Ahora, respecto a lo que hemos hablado, cosa que me han mencionado muchas veces, este tema de vivir dos realidades, que no tiene que ver solamente con Alzheimer. Claro, no, o con la de Amor Infinito y su contenido, ¿cierto? Sino que tiene que ver con la realidad país. Es un solo país, pero pareciera ser que no es uno solo. Estamos como en el multiverso del Doctor Strange. Algo por el estilo. No sé quién es el Doctor Strange. ¡Ay! De Marvel. Ya, ok. Es que el concepto de multiverso ahora está muy en boga. Ya, que sale a través de la ciencia, pero también las películas Marvel hablan del multiverso. Ah, perfecto. ¿Ya? De hecho, el Doctor Strange tiene acceso a los múltiples universos que existen paralelamente, donde todos estamos. ¿Ya? O sea, aquí tendríamos al Pablo Lavero hablando, en el otro multiverso al Pablo Lavero, el Pablo Lavero, el Pablo Lavero, y así, y repetidos infinitamente. O sea, igual parece una especie de necesidad de otra realidad, necesidad de repente de poder alienarte de esta realidad y estar en otra, ¿ya? Claro. Y no sé, pues bueno, entiendo que Mark Zuckerberg hace rato estaba tratando de gestionar el tema del metaverso, ¿no? Ahí el nombre de la empresa Meta en el fondo, ¿no? Cambia un poco la marca, ¿ya? De Facebook. Ahora es dueño como de todo, pues. Exactamente. Y la idea es tratar de generar efectivamente otro tipo de realidad, otro mundo. Y no sé si eso en realidad pudiera, valga la redundancia, tensionar también nuestra forma de enfrentar la realidad. Pero con Zuckerberg estamos hablando de una realidad virtual. Yo te pongo en un contexto muchísimo más concreto, Pablo, que es, por ejemplo, nuestra realidad, como te contaba yo ese día 4, en el mismo momento, al unísono, a la misma hora, tenemos dos celebraciones que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero que inclusive ocupan el mismo lenguaje semántico. ¿Cómo es posible esa cosa? Sí. ¿Cómo es posible? O sea, espérate. Conmemoración, aniversario, reivindicación. Ok, ya, sí. ¿cachai? Efectivamente el mismo lenguaje, el mismo lenguaje, sí. Pero con dos contextos históricos y dos situaciones totalmente opuestas. Exactamente. Pero como nos faltaba, como era sacado como el componente esencial, los cruzamos y sirve lo mismo. Sí, es verdad. Es una cuestión tremendamente curiosa. Y la verdad es que también nos genera este quechucha constante. Ya, porque en el fondo lo que se está intentando hacer ahora es como generar una especie de consenso, una suerte de como de acuerdo. Y estas palabras acuerdo, consenso, están fuertemente basadas también en lo corporal. Acuerdo parece que igual tiene el concepto de cuore entre medio en su etimología. La idea es un poco aproximarnos también y entender que siendo tú de derecha, Vero, y yo de izquierda, por ejemplo, ya no somos... Soy, pues, ya, por si acaso lo quería... podemos tomar ciertos acuerdos. Sí, ¿ya? O sea, yo entiendo, que me perdonen el ejemplo, pero personero del Partido Socialista, Osvaldo Andrade era una persona que quería mucho a Jaime Guzmán. ¿Ya? Y ¿no lo sabías? ¡No! Bueno, ahí tenemos, por ejemplo... Tenemos un gran ejemplo de dos personas que desde mundos tremendamente opuestos son personas que se aman. Ya, la pregunta siempre para mí es como, ¿la clase política es de mundos opuestos? Para mí vienen como del mismo lugar, solo que tienen ideologías distintas, porque son todos de los mismos colegios, inclusive tienen hasta los patios de veraneo juntos, entonces no sé si serán muy distintos. Es que probablemente viven también esa realidad de modo distinto. Por eso estamos hablando de que, claro, habría dos realidades. Probablemente una realidad material tiene más cosas en común, claro. Casas parecidas, ¿cierto? Sin embargo, universidades, ¿cierto? Los mismos espacios. Por eso Osvaldo, ¿cierto? Y Jaime Guzmán se habían tenido de cierta manera cierto encuentro a propósito del estudio de Derecho. Entiendo que, claro, que en la Católica. Al parecer Jaime Guzmán lo salvó de cierta manera a él de morir. Y él era una persona que hasta parece que siempre ha ido a las conmemoraciones de la muerte de Jaime Guzmán. Wow. Y él dice, por ejemplo, que a la UDI le hace falta un Jaime Guzmán, porque él diría que sería una persona que se abriría, por ejemplo. Yo no sé, creo que aquí ya Osvaldo Andrade le pone mucho, pero... Yo creo que tiene demasiada fe Jaime Guzmán. Sí, puede ser. Pero finalmente, claro, tenemos estas dos realidades que son tremendamente opuestas a lo mejor en lo espiritual, si se quiere. Y en realidad tiene que ver con dos maneras de aproximarse a un pasado. En algún momento, yendo en un taxi, recuerdo que el automovilista me hablaba todo el tiempo de las colas que hacía su familia durante el gobierno de López. Y todo lo que no había comida y cosas por el estilo.
Yo en ese momento, bueno, a propósito de un hito que hoy día, Vero, a las 10 de la noche pasa ahí, se va a aludir justamente a eso. Operación Chile, creo que se llama el programa. Ya no lo sé, pero entiendo que hay un programa, voy a tratar de no perdérmelo, ¿cierto? Pero donde se aluda un poco a la intervención de la CIA, de Estados Unidos. Sí, Operación Chile. Ya, en la inestabilización del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, podemos reconocer que hubo colas, que hubo serios problemas económicos, pero desconocer que la CIA inestabilizó al gobierno de la Unidad Popular, que generó serios problemas y conflictos, independiente de los errores que se podrían haber cometido desde el gobierno de Allende, ¿no? Y sus ministros. Independiente de todo eso, hubo una intervención. Entonces ahí uno dice, debiéramos tratar de aunar consensos y ver esta misma realidad porque es una sola, pero no, hay dos realidades. Entonces es cuando yo te planteo que una de las cosas que estuve como rememorando es a la Hannah Arendt y el origen de los totalitarismos. Un totalitarismo tiene como por esencia esto de dividir la realidad entre lo ideal y lo otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, claramente la Alemania nazi, tenemos esta realidad que es la realidad ideal, la realidad de Hitler, donde vive la gente con el molde que quiere Hitler, donde viven las cosas que a él le considera rememorar, como tiene que recordar, es parte de la historia que debería ser. Y por el otro lado está esta otra realidad que ven los judíos, exacto, los homosexuales, los gitanos, lo que no merece ser recordado. Exacto. Entonces, esa dualidad, un poco esquizofrenia, la encarnan los totalitarismos. Exactamente, una suerte de idea de hombre o de ser humano, ¿ya? Y claro, es lo que hemos visto, efectivamente, o se puede ver en todos los totalitarismos, independiente del color político también. Independiente del color político, en los soviéticos fue exactamente lo mismo. Exactamente, y ahí efectivamente, al parecer tenemos, ¿cierto? Una mirada totalitaria que levanta una idea de ser humano y todo aquello que sea diferente a esa idea genera, al parecer, molestia, no tiene odiosidad. Derecho a memoria. Y de partida, claro, no tenían derecho, no hay un derecho a memoria porque habría que reconocer entonces que a quien se recuerda, ¿cierto? A las personas que recordamos son seres humanos. En primer lugar, son personas comunes y corrientes, pero seres humanos fundamentalmente. La dictadura, tal como te lo había comentado la otra vez, ya en uno de sus bandos llamaba, por ejemplo, a las personas de izquierda elementos indeseables. La Hannah Arendt lo plantea precisamente, que la deshumanización, en un libro que se llama La condición humana, es la piedra filosofal del totalitarismo. Al poder como deshumanizar al otro en nuestra realidad alternativa, claramente me cabe pero de la legitimidad de la tortura. Exacto. Porque es un otro que no es un humano, ¿ya? Está deshumanizado, que es un otro que no vive nuestra realidad, sino una realidad paralela o una realidad menos real, por decirlo así, menos válida, ¿ya? Entonces tiene como por esencia eso. O sea, de hecho es peor, es un otro que atenta o que pone mi propia exactamente, realidad, pone en peligro mi realidad. Y ahí está el drama. Bueno, lo que vivían, por ejemplo, los esclavistas en el sur de Estados Unidos, en esta película maravillosa que es 12 años de esclavitud, ¿cierto? En este diálogo que tiene en algún momento, qué sé yo, este esclavizador, el más cruel de todos, no recuerdo su nombre, ¿cierto? Ya, el actor, claro, y que conversa con este personaje canadiense de Brad Pitt, y donde él alude, ¿cierto?, al esclavo como una especie de babuino, ya, como una especie de simio, que en realidad no es un ser humano. ¿Y por qué? Porque si le reconocemos humanidad, tendríamos que empatizar necesariamente con él. Sería humano frente a los ojos de Dios, muchas veces, pensando que esta persona, muchos de ellos son efectivamente creyentes también. Entonces, claro, un comunista no puede ser reconocido de la misma manera porque es un antidios, es un ateo, es un elemento indeseable de partida, porque es una persona que pone en peligro efectivamente toda nuestra realidad, nuestros cimientos. Y por lo mismo, le quitamos ese componente de humanidad y podemos torturarle, matarle, hacer todo lo que hizo la dictadura, de hecho, durante entonces nuestra dictadura en cierta forma podría cumplir como el patrón de análisis de la Hannah Arendt, porque tenemos una sociedad o un grupo social importante que no reconoce, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, y que por ende, en cierta forma, lo que existió es un número. Exacto. Es una no persona. Sí, es una cuestión meramente logística. Y por el otro lado, si también lo vemos, las personas que sí sufrieron tortura en esta realidad como alternativa, o esta realidad de multiverso, también a los otros los deshumanizan. Sí, o sea, por oposición en el fondo. También.
Y podríamos decir también que nosotros también deshumanizamos, por ejemplo, cuando hablamos de los fachos, sí, lo estaríamos haciendo. Yo creo que en cierta forma sí. Yo creo que es una pregunta interesante que habría que levantar, porque si apelando un poco a lo que habíamos planteado antes, que todas estas cosas las resolvemos justamente empatizando, intentando poner en primer lugar, exactamente, y reconocer que todas estas personas, ya iba a recordar ahí a tu maestro Salazar, ¿cierto? En algún momento cuando viene al colegio y señala que a aquellas personas que nosotros apuntamos y que son la élite política y económica, ya cuando las vemos como monstruos en el fondo, como, no sé, o como idiotas también, si se quiere, constantemente, lo que hacemos también es cosificarlos, lo que hacemos también es deshumanizarlos. Y cuando hacemos eso, no podemos tampoco comprenderles. No hay espacio para la comprensión. Creo que es un súper buen cierre porque nos quedaría como espacio para conversar en otro capítulo precisamente por qué existe esta no comprensión entre la sociedad. Creo que sería como súper interesante volver a retomarlo, precisamente como a puertas de este 11 que se viene muy álgido. Sí, pues definitivamente. Yo quisiera hacerle ahí un homenaje a la comprensión y ver efectivamente cómo comprendemos lo que hay detrás de todo esto. ¡Qué chucha! Sí, oh, ¡qué chucha! No, pero bueno, es la oportunidad en ese momento de intentar comprender. Comprender que no significa lo mismo que justificar. Es súper importante como nuestra labor de profe. Y con esto terminamos ¡Qué chucha! El podcast de dos profes hablando de la actualidad de Chile.